Grave, muy grave. En esta clase número 9 vamos a dar paso a Rafael entonces. Ya, buenas noches con todos, compañeros y profesor. A mí me tocó sobre el tema que me dio sobre el riego a presión o presurizado. Ya, así dice, este método distribuye el agua desde una fuente que ejerce presión. Eso también lleva, se deriva del riego por exudación, que es el fundamento del riego exudante o riego por exudación. Es simple, es un tubo poroso en todos sus puntos que literalmente exuda el agua por todos ellos, proporcionando un caudal continuo y uniforme por todo el área del cultivo. Los que hay de diversos materiales como polietileno, caucho o textil. Este último es el más utilizado y consiste en un tubo textil de poliéster recubierto con una resina porosa. Aquí podemos ver una imagen. Por ejemplo, eso se le coloca por largas extensiones y va botando, o sea, distribuye el agua. Las ventajas es que tiene un ahorro de agua frecuente a cualquier otro sistema de riego, incluso localizado por goteo. Condiciones de crecimiento de las plantas óptimas, consiguiendo muy buenos rendimientos, ya que proporcionamos a la planta la humedad necesaria para su desarrollo. También tenemos lo que es el riego por goteo. Este sistema usa estructuras llamadas goteros que dejan caer el agua gotas por gotas en superficies dentro del suelo. Ahí podemos ver lo que es las mangueras. Las mangueras y seguimos. La ventaja del riego por goteo, administra los nutrientes y fertilizantes necesarios para nuestra planta en el agua, mejorando así el rendimiento de nuestro huerto. También aumenta la producción y calidad, ya que el riego es directo, controlado, ahorra mano de obra, gastos y por el consumo de agua. Por ejemplo, esto lo podemos hacer con materiales que tenemos en casa y sea muy económico. También tenemos el riego por aspersión, que es el agua distribuida en forma de lluvia con pequeñas gotas debajo o encima de la copa de las plantas. Ahí tenemos el riego por aspersión, que ese ya es más mecanizado. También tenemos, dentro de ese sistema se deriva el sistema por movimiento fijo, que para este caso es muy importante tener un buen diseño de la distribución de los aspersores de agua. Las líneas de tubería de este sistema de irrigación pueden ser enterrados o encontrarse sobre la superficie. En este caso solo se tiene el vástago de cierta altura para poder colocar los aspersores. Y también tenemos el sistema semifijo, que también son esenciales, que se van desplazando de una zona a otra de forma manual o mecanizada. Las ventajas de estos dos sistemas de riego, que tienen un menor consumo de agua que los sistemas de riego por inundación, y también son los que presentan gran adaptabilidad a terrenos irregulares con grandes diferencias de cota en la superficie. También, ya para terminar, hablaba también sobre la lluvia artificial. Esta alternativa se produce al provocar el fenómeno de la lluvia artificialmente. Este método participan también meteorólogos para corregir o mejorar el régimen de precipitación. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes por ejemplo, estoy viendo un documental donde en Corea usan ciertas, como unas cápsulas que en avionetas la tiran a las nubes y eso provoca la lluvia artificial. Y eso es todo ahí. ¿Ya? Déjenos de compartir. ¿Entendieron los compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ahora yo les pregunto, a ver, ¿con qué se provoca la lluvia artificial? Entonces, lo que dijo el compañero. Por medio de las cápsulas, doctor. ¿Qué contienen esas cápsulas? CO2. No dijo en sí qué, pero por medio de las avionetas que dispersan en las nubes y eso hace que crea la lluvia. Ya, generalmente tienen CO2. ¿sí? El dióxido de carbono tiene el CO2. Exactamente, dióxido de carbono. Y también se puede usar el yoduro, ¿sí? Para
que se instala en las avionetas, como está ahí en la foto que nos indicó el compañero, ¿cierto? Entonces, el yoduro de plata hace que se generen hasta 10 millones de gotas, perdón, 10.000 millones de gotas de lluvia, ¿sí? Entonces, dependiendo el tipo de tecnificación, ¿no es cierto?, que se tenga ya en haciendas, en agrícolas grandes, pues ya se trabaja a veces con este tipo de tecnologías. Ya, ¿alguna otra duda? Si no avanzamos. Ya, acuérdense que el riego por aspersión tiene tres variantes, ¿no? La de sistema de movimiento periódico, que nos indicó el compañero, el sistema de movimiento fijo y el de movimiento continuo propulsado. Ahí habló hasta de un semifijo el compañero. Ya, entonces tenemos estos tres métodos, ¿no? El periódico, continuo o propulsado y de movimientos fijos. Bueno, Sí, doctor, una consulta. No entendí bien en qué consiste el riego por exudación. ya, el riego por exudación. Déjeme ver, le voy a compartir ya una partecita que tengo. Bueno, esta es mi presentación. ¿Sí? Dentro de lo que habló el compañero Rafael, tenemos los tres tipos, ¿no es cierto? ¿Sí se ve la presentación ahí? Sí, Sí. sí, doctor. Ya. No me sale mi pantalla. ¿No abre todavía? Comparta, a ver, en la pestañita que está abajo de verde, ponga compartir pantalla. ¿Usted le toca riego por mangas? Sí. Ya. No, eso no es. No. Está compartiendo el otro deber. El, Tecnificado por mangas. Lluvia artificial. Este método se basa en provocar el fenómeno de la lluvia artificialmente con la ayuda de meteorólogos. pero Una eso ya técnica. vimos. Pero a mí me dieron esa, pues a Rafael era de 141 hasta 143, a mí me dio 143, 144. Pero después de lluvia artificial era. Bueno, adelante esa partecita, porque eso ya vimos ya. Bájese a la diapositiva 3, creo que es. Lluvia artificial. Ponga en la diapositiva 3. O en la 4, ¿cuál es la que le corresponde? Es que la 3 todavía es de lluvia. La ponga desde riego por mangas. Tecnificado. Sí. Listo. Ya. Riego tecnificado por mangas. Pero Este sistema de riego por ponga pues mangas. ponga la presentación, pues. Ya. Ahí, ya. Este Ya. sistema de riego por manga usa polietileno sin costuras fabricadas con resinas plásticas de primera calidad, con aditivos especiales para uso agrícola, que le asegura una duración de 3 años.
Es uno de los métodos más sencillos y económicos. Sirve tanto para conducir el agua de un punto a otro en un terreno como también para aplicar el agua a los surcos. Para aplicar el agua a los surcos, presentan perforaciones a distancia determinadas con válvulas para abrir y cerrar el paso del agua. Se instalan después de haberse preparado el campo. Después se puede usar cuando se requiera. Las mangas están hechas de un material que resiste las inclemencias del tiempo y del sol. Las ventajas. ¿Qué pasó? Está fallando internet. Eficiencia de riego hasta un 80%. Instalación sencilla y fácil manejo. Ahorro de agua entre un 40% y 50% de lo tradicional. Menor tiempo de riego, reducción de 30 a 40%. Menor inversión inicial. Menor empleo de mano de obra durante el riego. Mayor eficiencia de aplicación. Humedecimiento uniforme. Se evita las pérdidas de agua que ocurren en la sequía regadora por filtración y evaporación. Evita la erosión del suelo al momento del riego. Evita el lavado de fertilizante por exceso de agua. Facilita enormemente el riego. Bueno, tiene bastante ventaja esto. Por ejemplo, se manda agua según como se necesite. Y estamos ahí, no estamos perdiendo agua, no hay derrame de agua, se van de por gusto, ni tampoco tenemos se desliza el fertilizante o abono que se haya colocado. Conclusión, calambre al ojo. ¿Cómo escribe? ¿Qué está fallando el internet, oiga, aquí? No quieren cambiar eso. Ya. Listo, hasta ahí nomás. Sí. Ya, Roldo, deje de compartir. ¿Dónde está esta pendeja? Ya, bueno, lo que nos dijo el compañero, ¿no es cierto? Dentro del riego tecnificado por mangas, es un riego que más o menos se tiene una vida útil de unos 3 a 4 años, dependiendo, ¿no es cierto?, el manejo, la intensificación que se tenga. Es un buen riego que ayuda a dosificar, digámoslo en estas palabras, de mejor forma la cantidad exacta de agua, evitando las pérdidas, ya que se puede poner, ¿no es cierto?, cada surco un distribuidor, ¿no es cierto?, de agua. Entonces, estas manguitas son fáciles de conseguirlas y también fáciles de instalarlas. Entonces, teniendo en cuenta que este también se está trabajando mucho hoy en día, sí, este método puede resultar hasta 8 veces más barato que los riegos por goteo, ¿sí? Entonces, es algo que se puede considerar, ¿no es cierto?, dentro de los sistemas que estamos evaluando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, una duda que tengan sobre esto? ¿No? Bueno, entonces tenemos otro método que ha sido el riego por Mangas. tecnificado por mangas, ¿no es cierto? Ya. Siguiente, ¿a quién le toca? A mí, mi ingeniero, ya le comparto. Ya, vamos, Aníbal. ¿Sí se ve, ingeniero?
Sí, sí, compañero. Sí, sí, Ya, muchas gracias. Aníbal. Bueno, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó el tema de lo que es efectos del agua en el suelo. Bueno, los efectos del agua en el suelo. Espera un momentito, ya. Bueno, que el suelo arado, la humedad y la desecación del suelo provocan dilatación y contracción de acuerdo con cada riego. Poco a poco este disminuye su volumen y se hace más compacto hasta alcanzar un estado de consolidación natural y se convierte en un suelo apelmazado. Este suelo es Apelmazado, ese. apelmazado. Sí. Sí, es conforme se le ve en la fotografía. Una manera de evitar que este suelo quede así es evitar la cantidad de riego que se le da al suelo, porque el exceso de agua cuando el suelo no tiene la capacidad de retención hace que se genere este daño, ¿no? Una manera es, como digo, regular el riego en cantidades, sino darle con frecuencia, pero en pocas cantidades. Y además, también se le puede hacer lo que es la mullición, pero después de cada riego, y así poco a poco se rompa la costra de la tierra. Ya. Efectos efectos químicos, a ver, efectos de la temperatura del suelo. Bueno, el calor específico del agua es mayor que la del suelo. Entonces, por esto viene a considerarse estas tres opciones. Dice que el suelo se enfría en invierno y se calienta en verano más rápido. Entonces, esto es más rápido que el agua, lo que permite que en el verano el agua prevenga el excesivo calentamiento del suelo. Y en el invierno esto hace que atenúe el frío, ¿no? Entonces dice que estas acciones favorecen a las plantas. Otra es que el agua también sirve como medio de equilibrio de la temperatura de las zonas diferentes del suelo. Esto se explica en que las zonas profundas son las menos afectadas. Por ende, el agua que asciende a la superficie jugará un papel regulador de la temperatura que en ese momento se esté llevando, ¿no? La elevará en invierno y lo contrario en verano, que sería que le baje. Los efectos químicos que produce el agua. El agua puede ser un disolvente y una acción hidrolizadora. La mayoría de los materiales del suelo son solubles en el agua y ejercen los siguientes efectos. Bueno, sobre la renovación de los gases del suelo, que serían el carbono, el nitrógeno, el azufre y el ozono, que son gases naturales. El otro es en la movilización de los elementos químicos, también dentro del medio. Y el último, que es en la pérdida de estos elementos. Efectos de las sustancias contenidas en el agua. La calidad de los elementos químicos surten en diferentes efectos y varían con el origen del agua. Esto también mucho dependerá de dónde venga el agua, que sea ríos, lagos, fuentes o puquios, pozos o sistemas de drenaje. Dentro de esto, no como puede ser que, si bien es cierto que las fuentes de agua pueden ser que tengan una característica, ya sea en el origen, que sea como ser los lagos, pero en el transcurso estas vienen ya a adquirir ciertos contaminantes o ciertos materiales. Dentro de estas puede ser por la presencia de lo que son agentes patógenos, lo que son compuestos químicos orgánicos, los desechos orgánicos o químicos también, los nutrientes vegetales que acarrea en el proceso, como puede ser el nitrógeno y el fósforo natural, también de lo que sería el químico, los sedimentos o materias suspendidas, sustancias radioactivas y contaminación térmica, como se observa en el dibujo. El agua, dentro de estas vamos a hablar de lo que es el agua procedente de los ríos. Entonces, esta por lo general trae sustancias en solución y también en suspensión. Las que están en solución, como carbonatos y nitratos de amonio, anhídrido carbónico y otras provienen de las lluvias y vienen en concentraciones bajas sin mayores efectos en las plantas. Eso quiere decir que si el agua llegase pura como nace en los ríos, esta agua aplicada a las plantas no tendría ningún efecto sobre ellas. Los sólidos en suspensión con las grandes cantidades de sedimento que al incorporarse al suelo mejoran su textura y composición química y al mismo tiempo incrementan las capas y el nivel del suelo en el que se va depositando. Los componentes en suspensión como el limo, la arcilla, la materia orgánica, la descompuesta, estas producen efectos en cambio benéficos en terrenos pobres y en algunos casos la continua sedimentación puede compactar el suelo. El agua procedente de los lagos. Esta es variada. Puede ser puras, como les había mencionado anteriormente, si proviene de lagos formados de deshielos. Un ejemplo claro es acá el agua de la laguna de San Marcos, que son naturales y netamente son puras. Estas, como digo, aplicadas directamente no tendrían efectos nocivos sobre las plantas.
pero en otros casos el lago es alimentado por ríos que tienen recorridos con fuertes contenidos en sales y también en desechos inorgánicos. Estas no tienen salida al mar, sino son directamente ya vienen a lo que son los lotes. Y al aplicarlos, estas pueden ser malas para el cultivo. Entonces, debido a su salinidad, porque puede ser mayor por la mayor concentración de aguas para una constante evaporación. Lo que es el agua, las aguas procedentes de las fuentes o poquios. Esta su origen es subterránea y la salinidad es muy variada dependiendo en dónde se le pueda extraer, ¿no? Esta va desde la pureza hasta una concentración semejante al agua del mar. La mayoría de estos manantiales son de pequeños caudales y usados como fuentes fijas. En casos especiales, estos manantiales tienen caudales abundantes y de buena calidad para regadío. O en otros casos, esta agua solo se consume, solo se utiliza para lo que es el consumo netamente. El agua procedente de los pozos. Estas son ya más comunes porque son las que son extraídas de manera subterránea. Acá en el sector o en el cantón se tiene lo que son para algunas florícolas tienen su propia agua subterránea. Las ventajas de esto serían que los costos son demasiado elevados debido a que el manto freático está muy abajo. Entonces los costos subirían. Dentro de lo que es el ámbito para lo que es la agricultura empírica no sería tan recomendada. Se considera que el volumen de agua extraída para que sea económico debe tener 60 litros por segundo para que sea rentable, si no, no. Entonces, más que nada sería para grandes extensiones. La calidad del agua subterránea también varía de acuerdo a la composición en donde esté el suelo. Entonces, puede ser con o sin sales, depende del arrastre. Las últimas son las aguas procedentes del drenaje. Cuando el agua proviene de terrenos simplemente húmedos, que tienen demasiada humedad, y estas no tienen alto contenido de sales alcalinas y pueden usar en cultivos directamente. En caso de que el agua presente alto contenido de anhídrido carbónico, se lo puede eliminar haciendo correr libremente en trechos largos, como se lo hace. Y las aguas salinas de drenaje no son de mayor utilidad en superficies agrícolas, sino netamente sería de consumo para lo que es pastos o, lo que es utilizado para lo que son animales. O deberían de hacerse un tratamiento para que sean utilizados en las plantas. Eso sería mi presentación. Muy bien, Aníbal. Excelente presentación. Gracias. Ya, déjenos de compartir. Entonces aquí el compañero, ¿no es cierto?, nos explica las diversas fuentes, ¿no es cierto?, que nosotros podemos disponer para nuestros riegos. Entonces ahí nos ha expuesto cada presentación o cada procedencia de dónde nomás obtenemos, y eso es lo que nosotros podemos considerar dentro de los predios o dentro de las propiedades para implementar, ¿no es cierto?, el riego, que es el recurso más valioso dentro de las producciones, ya sea agrícolas o pecuarias. El agua es la vida como tal. Entonces también habló de los efectos de la temperatura, ¿sí?, del suelo. También inciden, ¿no es cierto?, sobre el agua. Y también habló de los efectos químicos que son producidos por el agua, en los cuales se van a ver favorecidos ciertos procesos, como lo que es la solubilidad de algunos materiales, ¿no es cierto?, que se encuentran, o más bien la mayoría, diría yo, de los materiales que se encuentran en el suelo. Entonces son los diversos efectos, ¿no es cierto?, que se producen de manera química. Y también ciertas sustancias que se pueden contener, también nos habló el compañero. Así que todo esto es importante considerar, porque por ahí también hablaba que ciertas aguas son mejores para los cultivos, mientras que otra agua se debería hacer un tratamiento previo antes de que llegue al cultivo, o simplemente usar esas aguas para animales o para alguna otra actividad, ¿no es cierto? Entonces, tomar en cuenta que la calidad y la dureza o la salinidad o alcalinidad del agua nos va, ¿no es cierto?, a indicar si es o no es favorable. ¿Listo? Entonces vamos avanzando. ¿A quién le toca?
Si no hay más preguntas. Gracias, Aníbal. A ver, siguiente. ¿A quién le toca la capacidad? ¿A qué nos tocaba? A ver. Cantidad de agua en el cultivo. A ver, ¿quién le toca? A mí, Víctor Cedillo. A ver, Víctor. Bueno, cantidad de agua en el cultivo y cantidades requeridas por cada riego. Dice, cantidad de agua en el cultivo. Bueno, primero dice, un buen uso del agua depende de la cantidad del agua que demos a las plantas, porque si damos mucha agua a un cultivo que no necesita mucha agua, estaríamos perdiendo agua y causando daños al cultivo. Dice, la cantidad del agua en los sistemas de riego superficial contempla un volumen total reconocido como B. Esto se logra a través de la suma total de todos los volúmenes, como B1, B2 y B3, que son los volúmenes parciales del riego. Dice, factores que influyen en el volumen total del agua. Tenemos lo que es suelo, clima, planta y labores culturales. Bueno, en el suelo tenemos todas las características como son textura, estructura, color, composición, química, gradiente y permeabilidad. Dice, en suelo cuando la textura es materia, donde la textura de la materia orgánica y profundidad son características que retienen mejor la humedad del suelo. Clima. Todas las condiciones climáticas y el suelo aumentan la transpiración del agua y la evaporación, porque si hay un clima que es demasiado caliente, habrá más pérdida de agua que en comparación con un clima que es más frío. Dice planta. Aquí depende mucho la especie y el cultivo que se va a regar, porque no todos los cultivos necesitan la misma cantidad de agua. Pongamos que un cultivo de maíz requiera unos 30 litros de agua diario, es un ejemplo, a comparación con cultivo de papa que requiera más o menos. Y labores culturales. Bueno, dice que si se realiza las labores culturales de una manera adecuada, la preparación del suelo y movimiento, y se elimina las malezas, la competencia de humedad será menos y solo aprovecharán los cultivos. Aquí tenemos cantidad de agua que requieren por cada riego. Dice la cantidad de agua que se debe aplicar en cada riego, o sea, el módulo de riego depende de factores como naturaleza del suelo, época del año, edad y estado de la planta y objetivo del riego. Naturaleza del suelo. Aquí tenemos donde el suelo es más profundo y poco compacto, conviene riego más abundante, o sea que aquí se necesita más riego para satisfacer las necesidades hídricas del suelo y mientras que en suelos son superficiales y subsuelos impermeables es apropiado usar riego ligeros, o sea, bajos volúmenes de agua, porque si le aplicamos mucho estaríamos asfixiando a las raíces de las plantas. Época del año, aquí tenemos lo que es verano e invierno. Bueno, en verano la evaporación, la pérdida de agua será más por la temperatura y depende también del suelo. En invierno habrá menos pérdida de agua, ya que tenemos la que es agua de lluvia y que también nos ayuda en el cultivo. Edad y estado de la planta. La cantidad de agua debe ir para dar a las necesidades de la planta y sus requerimientos hídricos. No es lo mismo regar una planta que está en estado adulto que una planta que está recién germinando, porque si ponemos la cantidad de agua que requiere una planta en adulto a una planta que está germinando, la podemos matar o podemos causar daños a sus raíces. Objetivo del riego. Bueno, el objetivo principal de todo riego es proveer de agua a los cultivos para que puedan desarrollarse y producir. Según el objetivo y función del riego superficial, podemos clasificarlos en riego de remojo, machaco, riego de enseño, riego de extensión, riego de aporte y abonamiento, y riego de mantenimiento. Bueno, el riego de machaco se realiza para poner la tierra en condiciones de ser arada con más facilidad, y los riegos previos a la siembra. Se riega previo a la siembra y son en grandes volúmenes de agua, más de 1000 litros cúbicos por hectárea. Riego de enseño.
Este es el primer riego que se realiza después de haber sembrado. Después de haber sembrado y sobre todo proporcionando una buena humedad para que la planta pueda desarrollarse. Riego de germinación. Este es el primer riego que se hace antes de la siembra para que la planta tenga una buena germinación y crezca de una forma más rápida. Riego de aporque y abonamiento. Son los que se suministran después de las labores. De a poco se suministran en pocos volúmenes y con cierta duración para que humedezcan bien la tierra y de preferencia hacen con sistemas de riego sin desagüe o con surcos y riego de mantenimiento. Son aquellos que se aplican hasta el final. Esto se aplica desde el que inicia el cultivo hasta que termina el cultivo. Y su volumen va variando, o sea, depende dependiendo de la edad y el tamaño del cultivo. Muy bien, Víctor. Excelente también. Déjanos de compartir, por favor. Entonces, muy importante lo que el compañero igualmente nos acaba de explicar. ¿Sí? Tenemos primeramente la cantidad de agua en el cultivo, que está dada por 4 factores: suelo, clima, planta y labores culturales. Cada factor es importante considerar, ¿no es cierto? Ya que no en todos los lugares tenemos mismas topografías, mismos climas, mismas especies, diversas labores culturales. Entonces esos son factores que van a influir en las cantidades de agua en estos cultivos, ¿ya? Mientras que la cantidad de agua requerida por cada riego, tomen en cuenta, es otra cosa muy distinta, ¿no es cierto? Una cosa es la cantidad de agua en el cultivo y la otra es cantidad de agua requerida por cada riego, ¿ya? Entonces son cosas muy distintas. La cantidad de agua requerida por cada riego es la que obviamente aplicaremos en cada riego, o cada módulo de riego también se llama, ¿sí? Y depende de factores como aquí también son 4 factores, que es la naturaleza del suelo, la época del año, la edad y estado de las especies de las plantas cultivadas y el objetivo del riego, ¿cierto? Entonces, todo esto son factores que nosotros debemos considerar, y dentro de los objetivos del riego, el compañero nos indicó que teníamos, según el objetivo y función del riego, podemos de manera superficial clasificarlos en riegos de remojo o machaco, el riego de enseño, ¿sí? Riego de germinación, riego de aporque y abonamiento y riegos de mantenimiento. Entonces, 5 subclasificaciones que el compañero nos indica de acuerdo al objetivo o al objeto del riego, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta todos esta subclasificación, ¿no? Que inclusive algunas nos está indicando, ya como la palabra lo indica, cuándo se hace, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de germinación se lo hace una vez que ya haya germinado la mayoría de semillas, ¿no es cierto? Y la mayor parte de estos riegos son superficiales, o sea, ligeros, nada más suaves. El de aporque y abonamiento, igualmente, son de poco volumen, solamente que humedezcan la tierra, nada más, ¿ya? Entonces deben ser de preferencia suaves para que no permitan el barrido, ¿no es cierto?, de estos minerales a lo mejor que ya se colocaron en el suelo. Y los de mantenimiento, pues obviamente hasta llegar a la época de floración, que son variados y deben ser igualmente superficiales, no muy pesados, digamos, ese tipo de riego. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora el cálculo de agua de riego. ¿A quién le corresponde este tema? A mí, doctor.
Ya. Ya le comparto la pantalla. Vamos del liceo entonces. Y tomarán atención, esto es muy importante que aprendan a realizar. ¿Sí? Esto ya cuando estén en labores prácticas profesionales del día a día, esto va a ser como el pan de todos los días, hacer este cálculo. Si puede visualizar, tal vez. Sí, vamos del liceo. Hazle pantalla grande. Ok. Buenas noches, doctor. Compañeros, no sé si me escuchan bien. Sí, fuerte y claro. Correctamente. Ok. Bueno, el tema que me toca exponer a mí se trata sobre el cálculo del agua requerida por el riego. Bueno, para esto, antes que todo, hay que tener en cuenta la relación entre el agua, el suelo y la planta, así como también de las variables que representa cada una de estas variables. Por ejemplo, el coeficiente o punto de Marchitez se representa con las letras C y M, la capacidad de campo con las letras CC, la densidad del suelo con la D y la profundidad de remojo con la letra P. Con gran atención. Bueno, voy a continuar con un ejemplo. Suponiendo que tenemos estos datos en el siguiente suelo, que se trata de un suelo franco arenoso. Ya. El coeficiente de Marchitez está representado por el 10% y la capacidad de campo por el 30%. La densidad que tenemos de aquí es de 1.5. La H viene a representar la profundidad de las raíces y la profundidad de remojo es de 0.50 metros. Esto también va en relación con la profundidad que tienen las raíces. Y viene a ser la humedad en el momento de riego. Bueno, la diferencia de la capacidad de campo menos el coeficiente de Marchitez, este valor nos dará el agua aprovechable, pero por la planta. Luego, si tenemos el suelo en su coeficiente, se requiere suministrarle suficiente agua como para alcanzar su estado de capacidad de campo, es decir, el 30%. Y esto viene a ser, es decir, 30 menos 10, que son 20. Este valor se refiere al peso del suelo seco. Bueno, al calcular el agua requerida por riego, si la capacidad de campo y el coeficiente de Marchitez se expresan en porcentajes de peso de suelo seco, tenemos que referirnos en peso del suelo por la hectárea. Si los requerimientos de humedecimiento son para una profundidad de 0,50 metros, que como dije, esta está en relación con la profundidad de raíces, en los datos tenemos a continuación que Q, que representa el peso de suelo seco, y a su vez el peso es igual al volumen por la densidad. Ahí pueden ver la fórmula, que P es igual a V por D. El volumen área por la profundidad, es decir, en este caso tomamos como referencia un hectárea, que se multiplica por la profundidad, que son 0,50 metros. Viene a representarse por el área, por la profundidad y también por la densidad, que en este caso sería 10.000 por 0,50 y este valor por 1.5, que si hacemos el cálculo nos da 7.500 metros cúbicos o toneladas. Esto viene a representar el peso del suelo seco o la cantidad de agua que puede almacenar el suelo. Bueno, el peso obtenido corresponde a un suelo seco, o sea, en su estado de coeficiente de Marchitez. Es decir, este todavía no es el valor que determina la cantidad de agua a regarse.
Luego, si se quiere adicionar agua para alcanzar el estado de capacidad de campo, o sea, el 30%, se añadirá 30 menos 10, que viene a ser 20. Este valor se refiere al 20% de la cantidad que sacamos anteriormente, de 7,500. O sea, 7,500 por 0,20, que viene a ser 1,500 toneladas o metros cúbicos, que este viene a ser el volumen de agua requerida por el riego. Bueno, en esta parte tenía una pregunta para usted, ingeniero. Es decir, ya tenemos el volumen de agua que necesitamos, pero en esta parte del ejercicio hay un valor que todavía no sé de dónde sacó. Este 300, le pregunto. Ahí dice, consideremos el 20% como coeficiente de seguridad. O sea, es el 20% de 1,500. Entonces, el 20% de 1,500 te da 300, que es un margen de seguridad. Por si por A o B circunstancia calculaste un poco menos, entonces para cubrir ese déficit, tú agregas un 20% más. Y ese 20% del cálculo viene a ser 300, ¿no es cierto? Entonces, 1,500 más 300 te da 1,800, que es el valor real que les van a tener que agregar a ese cultivo. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, en todo caso, si hacemos el cálculo de 1,300 más del 20% de 1,500, llegamos a la conclusión de que 1,800 metros cúbicos debe ser la cantidad de agua de riego por adicionar en las condiciones al inicio citadas. Es decir, en conclusión, el valor que vendríamos a buscar sería este de 1,800 metros cúbicos. Es lo que vamos a poner. ¿No? Ya. Aparte de esto, también les quería compartir estos datos, que son los datos promedios según textura de suelo, se reportan a continuación. Por ejemplo, en la densidad, tenemos los arenosos, que vienen a tener una densidad de 1,7 a 1,6, el franco limoso de 1,3 a 1,2, el franco arenoso con el que estábamos trabajando viene de 1,6 a 1,5, el franco arcilloso de 1,3 a 1,2, el franco de 1,5 a 1,3, el arcilloso de 1,2 a 1,1. A su vez también tenemos la marchitez permanente en porcentaje. En el arenoso tenemos que va de 3 a 4,5, el franco arcilloso de 9,5 a 11, el franco arenoso de 6 a 7,5, el arcilloso va de 15 a 19 y el franco tenemos que va de 7,5 a 9,5. De igual forma, esta es la capacidad de campo en porcentaje según el tipo de suelo. Tenemos que el arenoso viene de 8 a 10, el franco arenoso de 14 a 17, el franco de 17 a 20, el franco arcilloso va de 19 a 24 y el arcilloso de 27 a 35. Muy bien. Bueno, Inge, esa es la exposición que tenía para presentarles y gracias por su atención. Ya, muchas gracias, Eliseo. Estos valores que el compañero nos expone al final, sí, son constantes, como decir que ustedes tienen como referencias para aplicar en la fórmula. Si le puedes regresar unas 2 o 3 diapositivas, por favor, Eliseo. A la fórmula. Ya, bueno, en esta más atrás creo que era también. Bueno, aquí por ejemplo nos pide densidad, ¿no es cierto? Perdón. Más atrás, mándale, ponle. Más. La primera, esto por aquí. Ya, miren aquí. Entonces,
Aquí nos pide los datos de coeficiente de marchitez, la capacidad de campo y la densidad del suelo. Y esos tres valores, ¿no es cierto?, están expuestos por parte del compañero o a su vez en sus PDFs, en el libro que ustedes tienen, ahí los encuentran. Y recuerden que estos son como constantes, que ya no hay que darle vuelta a nada más, como decir, porque esto ya está súper estudiado, simplemente nosotros tenemos que reemplazar valores en lo que es densidad, en lo que es marchitez permanente y en lo que es capacidad de campo. Todos estos valores obviamente, ¿no es cierto?, expresados en porcentaje. ¿Ya? Entonces vamos a ver igualmente otro ejemplo para que se les exponga de mejor forma. ¿Ya? Gracias, Eliseo. Ok, doctor. Gracias a ustedes. Ya, déjenme pongo aquí. Bueno, pues vamos es el mismo ejemplo que el compañero pone, pero vamos a explicarles igualmente, ¿no es cierto? De nuevamente. Ya. Tenemos estas características que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, en lo que es el suelo. El coeficiente de marchitez, la capacidad de campo, la densidad y la P, que viene a ser la profundidad de remojo. ¿Ya? Pues acuérdense de estas abreviaturas para la fórmula. Dentro de los datos, si nosotros tomamos en cuenta el coeficiente de marchitez, dice el 10%. ¿Sí? La capacidad de campo viene a ser el 30%. La densidad 1.5. O sea, si nos vamos a la tablita, nosotros, ¿no es cierto?, a esta, nosotros vemos que 1.5 es para suelos franco-arenosos, ¿cierto? 1.5. Y tenemos aquí, pues, que es 1.5 la densidad, ¿ya? Para un franco arenoso. Vamos a ver el coeficiente de marchitez y la capacidad de campo. El coeficiente de marchitez tenemos aquí, ¿no es cierto? Y la capacidad de campo tenemos acá. Miren, 10%, ¿no es cierto?, para un arenoso, y el coeficiente de marchitez igualmente, perdón, el coeficiente de marchitez 10% y la capacidad de campo 30%. Ya, aquí tenemos la H, que viene a ser la profundidad de raíces, la profundidad de remojo, que estaba expresada con la P, ¿cierto?, que en este caso se la pone a 50 centímetros o a medio metro, y lo que no sabemos es la humedad en el momento de riego, ¿cierto? Eso es lo que nosotros lo tenemos como incógnita. Entonces, vamos a calcular cuál es el agua, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a requerir. Y aquí vamos a ir reemplazando nomás, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el peso es igual al volumen por densidad, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos aquí el volumen es igual al área por profundidad, que el área en este caso sería 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, por la profundidad vendría a ser 0,50 metros, ¿no es cierto? Y tenemos ya aquí el reemplazado. En la profundidad del remojo, ya reemplazando, tenemos 10.000 por 0,50 y por 1.5, ¿sí? Y calculando nos viene a dar 7.500 metros cúbicos o toneladas, que es lo que el suelo tiene o puede almacenar en el momento de seco. ¿Sí? Es como una constante, digámoslo a decir. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros acá estamos considerando para obtener el estado de capacidad de campo es que nosotros vamos a añadir el 30%, ¿no es cierto?, como estaba acá en la fórmula. Esta capacidad de campo del 30%, nosotros lo que necesitamos, ¿no es cierto?, para que esté con el agua disponible o el agua aprovechable. Entonces acá nosotros vamos a añadir ese 30 menos 10 que teníamos del coeficiente de marchitez, ¿no es cierto?
tenemos que 20% nada más. Es decir, se refiere al 20% de los 7.500 que teníamos acá, ¿sí? Como constante del suelo seco. Entonces eso por 0.20 me viene a dar 1.500 toneladas de agua o metros cúbicos, que es el agua que nosotros vamos a requerir para ese riego, ¿sí? Entonces, ahí nuevamente se hablaba de adicionar un 20% como margen de seguridad, y ese 20% del 1.500 de los sumados vienen a ser 1.800. ¿Ya? Entonces, de esta manera, ustedes tienen que tomar en cuenta estas constantes, y generalmente se trabaja con la alta, ¿no? Con la más alta, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer el cálculo con la baja, también se lo puede hacer, pero de preferencia trabajen con este valor de acá, ¿sí? Con los máximos. Entonces, no hay nada de dificultad en esta parte, porque simplemente son constantes que ya están bien descritas y que únicamente ustedes tienen que ir reemplazando en las fórmulas, ¿sí? Pero acuérdense de las siglas para que no se confundan y puedan hacer bien el ejercicio, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver si repasamos un par de ejercicios como tarea. ¿Listo? Ya, entonces esto es importante considerar, ¿sí? El agua que nosotros vamos a requerir, ¿sí? ¿Y cómo se lo hace? Acuérdense de esa tablita de la densidad, coeficiente de marchitez y capacidad de campo. Con esas tablitas, ustedes reemplazan valores y tranquilamente calculan para 1 hectárea, para 2 hectáreas, para lo que quieran. ¿Listo? Ya, ¿alguna duda que tengan? Haciendo Doctor, ejercicio se aprende más, ¿no es buenas cierto? noches. Yo tengo una duda con el tema del ejercicio que puso el compañero sobre el 20% ese. No sé si es que le tocó el tema de dónde salía o por qué se toma el 20% de que vayas a faltar en el riego. Justamente también le dijo que no sabía por qué sale el 300. O sea, ¿por qué tomamos 20%? No me has escuchado porque sí dije. Ese 20%, ¿no es cierto? Tú ya calculas, así, ¿no es cierto? Todo ya reemplazaste fórmulas de coeficiente de marchitez, de capacidad de campo, ¿no es cierto? Entonces tenías los 7.500 que venía a ser lo de un suelo seco, ¿no es cierto? La cantidad que se puede almacenar dentro de un suelo seco. Eso es como una constante, les decía, ¿cierto? Ya, perdón, eso es lo que se calculó, digamos. Y al hacer el reemplazo, ¿no es cierto? Tienes el 30 menos el 10, te da 20%. O sea, el 20% es lo que tú calculas de esa agua que tienes almacenado en seco. Entonces, 7.500 por 0.20 te da 1.500. Ese es del agua generalmente lo que tú necesitas. Pero ponemos un 20% más, y esta es la pregunta, ¿no es cierto? ¿El 20% de dónde sale? ¿O para qué? Este 20% decíamos que por si las moscas, si por ahí faltó o se hizo un mal análisis o algo, entonces por margen de seguridad para cubrir ese error, nosotros agregamos el 20% más del cálculo que se tuvo, de los 1.500, o sea. Entonces 1.500 del 20% viene a ser 300. Y eso lo sumamos a lo que calculamos y tenemos nuevamente los 1.800. ¿Sí? Entonces es una adición nada más para cubrir cualquier deficiencia o cualquier error que se tenga en el cálculo. Nada más así. ¿Entendido, Jonathan? Sí, doctor. Gracias. Ya, eso es el 20%. Ya, ¿alguno más? ¿Alguna preguntita? Estamos entonces. Gracias, Eliseo, por tu presentación. Ya, entendido, y por ahí repasamos con unos ejercicios más para que se les quede un poco mejor, ¿ya? En casa.
Igualmente vayan en sus actividades aplicando, pues, para ver si está bien o si dañan el cultivo. Dañando también se aprende. Ya, listo. ¿Quién le toca? A ver, ¿qué fue? A ver quién va con el siguiente tema. ¿Cuál era el siguiente tema? Yo creo que me toca a mí, ingeniero. Requerimientos de agua, dice, según métodos. ¿Eso Sí. era? Sí. Requerimientos de agua, sí. Ya, a ver, Paco, vamos ahí. Y el que le toca después de Paco, igual alístese. A Julián. ¿Puede ver? Ahí se está. Sí, señor. Póngale en grande, por favor. ¿Cómo se pone en grande? Acá abajo, en el Zoom, eso, ahí al ladito. En esa. Ahí mismo. Ya. A mí me tocaba exponer sobre lo que son requerimientos del agua. Ya, decía que por riego por sumersión sin desagüe, el volumen del agua por hectárea es regulada por la altura de la capa del agua en las pozas. O sea, el nivel de agua que nosotros vamos a dejar, como está en el gráfico del lado izquierdo inferior, el nivel de agua que uno puede dejar puede ser en un recipiente teniendo las plántulas ahí con las necesidades hídricas. Dice, por ejemplo, si deseamos aplicar un riego de 1000 metros cúbicos por hectárea, admitiremos en cada poza una altura de 10 centímetros. Y como no hay salida, dejaremos que se infiltre en el suelo. Entonces, para calcular el volumen de agua de la superficie de una hectárea, tendremos que el volumen sería hacer el cálculo de la superficie del terreno por la altura que vamos a aplicar. En este caso sería el volumen que nosotros vamos a aplicar. Como no sabemos, pues, una superficie de una hectárea, por la altura que serían 10 centímetros, 0.1 metro, daría como resultado 1000 metros cúbicos. Y bueno, aquí digamos que como tenemos los datos en la parte de arriba, si necesitas saber la altura que vamos a aplicar, debemos despejar la fórmula. Como ven aquí en la imagen, se puede despejar la fórmula y ponemos el H y simplemente ponemos los valores de cada símbolo y tenemos como resultado la lámina de agua que debemos poner por medio del riego de sumersión. Este es un método. En el siguiente método, es un riego por sumersión, pero con desagüe. En este caso, la cantidad aplicada será la diferencia entre la cantidad de entrada y la cantidad sobrante o eliminada en el desagüe. Esto nos obliga a medir o aforar la cantidad de agua que entra al campo y la cantidad que sale del desagüe y tomar los tiempos respectivos, cada uno con sus valores, ¿no? Como decir, la cantidad de agua que entra sería la Q y el tiempo que tomó en entrar sería solo T. Y la cantidad de agua que salió sería la Q con una comilla y el tiempo que salió sería también con una comilla. Cada quien la cantidad de agua con su tiempo requerido. Todo eso expresado en segundos, durante los cuales se producen esos gastos del consumo de agua será... Uy, se me fue. Ahí va la fórmula. Será la fórmula que estaba ahí. ¿Y qué ves? No creo que le puse en el... Cuidado de copiarla.
Espérese un momento. Pues el consumo de agua viene a ser igual a lo que hablaste ahí. Sí, bueno, por aquí le tenía. Perdón, sí, no le pueden verla. No la vemos por ningún lado, pero no hay problema. A ver, espérese un momentito, me permite un ratito, yo le pongo ahorita. Y se me olvidó de ponerle esto.